Iniciamos con un aro mágico y en este aro mágico vamos a comenzar a tejer con nuestro hilo regular. Aseguramos hilo acá y comenzamos. Primer punto bajo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Al llegar al 8 yo voy a jalar para cerrar el aro mágico, ok, lo voy a cerrar y este siempre va a quedar dentro del tejido. Ajusto los hilos y entonces esto va a quedar dentro del tejido. Lo voy a ir tejiendo, escondiendo dentro del tejido. Entonces, como pueden ver acá, aquí nos quedaron 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces yo no voy a cerrar, yo voy a seguir tejiendo en el primer punto base. Las colitas las dejamos allí. Lo que me interesa tejer es el hilo largo. Las colitas van a quedar allí. Después las cortamos, las guardamos. ¿Ok? Y entonces en el primer punto de la vuelta anterior voy a hacer un aumento. ¿Qué es un aumento? Un aumento es elaborar un punto bajo dentro del dos puntos bajos dentro del mismo punto anterior, de la vuelta anterior. En el mismo otro punto bajo. Fíjense que mi hilo azul no se nota para nada. Entonces acá yo voy a trabajar con un marcador porque acabo de hacer 2 puntos bajos. Entonces en este punto yo voy a marcar, en el primero de los 2 que acabo de hacer, yo voy a establecer esta marca. Si no tienen esto, pueden usar un hilo de otro color. Y seguimos tejiendo. En el segundo punto, disculpen mi iluminación que no es muy buena. En el segundo voy a hacer otro aumento. En el mismo punto hago otro. Siempre guardando el hilo dentro del tejido. Como pueden observar acá, en el lado de adentro sí se está notando el hilo un poquito. ¿Qué hago yo? Halo un poquito la hebra, pero ahorita no es tan importante. Importante cuando tengamos en el cuerpo, para que no se note, pero no mucho, porque si lo halamos mucho, entonces se nos va deformando el tejido. Así voy a hacer aumentos en cada uno de estos puntos. Para no hacer tan largo el video, lo voy a terminar y vuelvo. Bien, como pueden ver acá, ya llegamos al
séptimo punto y ahora voy a seguir tejiendo, siempre dominando mi alma acá. Los rabitos estos los vamos a olvidar rápidamente a medida que vamos tejiendo. Como se pueden dar cuenta, el hilo azul no se está notando para nada, por eso tejemos con hebra doble o con un hilo grueso de 2 milímetros máximo. Llegamos al final haciendo el último punto bajo en aumento, el número 1, el número 2, y ya tengo mis 8 aumentos. Como lo dice acá, un aumento en cada punto bajo, repetir 8 veces, son 16 puntos bajos al final. La tercera vuelta dice un punto bajo y un aumento, la repetimos 7 veces. Eso nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Entonces yo quito mi marca, quito la marca que había hecho. Ya tengo acá los 16 puntos de la segunda vuelta. Primera vuelta, segunda vuelta. Está muy marcada, ¿la ven? Primera vuelta, segunda vuelta. ¿Ok? Vamos a ver del revés. Tampoco se ve el hilo azul. Entonces, significa que estamos bien. Si se me ve un poquito, yo puedo alar un poquito para que se deje de notar, pero no lo debo hacer mucho porque se deforma el tejido. Entonces seguimos tejiendo en espiral. En espiral significa que no voy a cerrar con punto deslizado para iniciar otra vuelta, sino que voy a seguir acá en el primer punto de la vuelta anterior, tejiendo, como lo dice la tercera vuelta, un punto bajo y un aumento en el siguiente punto. En el siguiente hago un aumento. ¿Qué es un aumento? Son 2 puntos bajos en el mismo punto de la vuelta anterior. Aquí tenemos nuestro aumento listo. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Un punto bajo y un aumento. Son 3 puntos. En este primer punto que tejí, voy a volver a colocar la marca para saber hasta dónde voy a tejer. Y sigo tejiendo. Un punto bajo, un aumento. En este van a ser 2 puntos bajos en este mismo punto. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Y al final vamos a tener 24 puntos. Y aquí vamos con el último aumento de la tercera vuelta. El último aumento que corresponde al último punto. Y fíjense que yo voy sosteniendo este hilo con estos dedos y igual voy sosteniendo mi hilo como regularmente lo hago, pero le adiciono que voy a darle firmeza acá para que aquí no vaya quedando tan flojo. Bien, así va mi tercera vuelta. Fíjense, 1, 2 y 3. Aquí termina mi tercera vuelta y así voy haciendo los aumentos correspondientes a las siguientes vueltas. Fíjense cómo va quedando por detrás y fíjense cómo va quedando por el derecho. Si acá yo no quiero que este hilito se me note, yo halo un poquito y listo. Ya no se ve, pero no es mucho, porque si lo jalan demasiado, esto se va a deformar. ¿Ok? Esto no importa porque esto va para adentro. Lo que nos importa que no se note el hilo es aquí en el exterior, en la parte de afuera. Voy a iniciar la última vuelta de este video con la cuarta vuelta porque ahí es donde donde pueden tener un poquito de dudas. Quito mi marca
y sigo tejiendo. Entonces ahora voy con la vuelta 4 que dice un punto bajo y un aumento, y después tiene un asterisco y dice 2 puntos bajos y un aumento, y después dice repetir por 7 veces. ¿Desde dónde van a repetir? Desde donde está el asterisco. Esto no lo van a repetir. Entonces, un punto bajo, un aumento, y van a repetir desde donde dice 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Y al final les va a quedar un punto donde van a hacer este punto bajo y les va a dar como resultado 32 puntos bajos. Vamos a hacerlo. Dice un punto bajo y un aumento. Voy. Un punto bajo. Y en el siguiente hago un aumento. Aumento. Coloco mi marca. He tejido 3 puntos. 1, 2, 3. Coloco mi marca acá. ¿Por qué le he tejido 3 puntos? Porque hice un punto bajo y un aumento. Y aquí hay 2. ¿Sí? Entonces, ahora, después de la indicación me dice 2 puntos bajos y un aumento. En la vuelta anterior hicimos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Aquí estamos comenzando un punto bajo, un aumento, y aquí 2 puntos bajos y un aumento, y así vamos a seguir tejiendo. ¿Qué es lo que no queremos? Que los aumentos queden en el mismo sitio. Que comencemos las vueltas haciendo el aumento en el mismo punto. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos el 2 puntos bajos y un aumento, empezando con uno solamente. Entonces, repito, un punto bajo y un aumento, y aquí voy a hacer 2 puntos bajos, es decir, 1 y un aumento. Ahora, entre cada aumento va a haber 2 puntos. 1, 2, y corresponde acá un aumento. En el mismo vamos a hacer otro punto. Repito. Uno, 2, aumento. 1, 2 y aumento. Bien, sigo hasta terminar. Ok, 1, 2, me quedan 2 puntos por tejer. Aquí toca aumento. Aquí toca aumento. Y me queda un punto que en la indicación dice que es un punto bajo sencillo. Un punto bajo sencillo. Aquí ya he terminado la cuarta vuelta y fíjense que el tejido va quedando plano. El tejido va quedando sin que se note este color. Pueden utilizar amarillo, verde, el que quieran, que no se va a notar. No se nota para nada. Lo que se ve son los huequitos del tejido. ¿Sí ven? Pero el color azul no se está viendo. Eso es así como debe quedar. Fíjense acá. Se están viendo los aumentos. Esta línea es la que queremos evitar. ¿Ok? Aquí se ve que aquí iniciamos el tejido. Aquí se ve que hicimos el primer aumento, el segundo aumento. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Queremos que todo el tejido se vea así. Por eso es que están las vueltas colocadas así. Dejo esto hasta acá, entonces revisan de todas maneras el tejido por detrás. Si no les gusta que se le vea el alma, la van jalando un poquito, un poquito,
un poquito, no mucho, porque se nos puede deformar, ¿sí? A mí no me importa si aquí se ve el tejido, unos hilitos por allá. Realmente donde importa es por fuera. Entonces así van a seguir tejiendo hasta la vuelta número 13, donde van a obtener 104 puntos.